Ok. Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Son exactamente las 2:09 de la tarde de hoy día 9 de abril. Me acompaña esta vez el doctor Mateo Prochaska. Él es médico epidemiólogo, se comunica con Ok. nosotros desde Hola amigos Londres. del comercio, ¿qué ¿Cómo se tal? encuentra, Son doctor? exactamente las 2:09 de la tarde de hoy día. Hola, Mateo, ¿me escuchas? Perdón, disculpa. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo No te, estás? Buenas tardes, no te estaba en mute. preocupes, ya estamos en vivo. Bueno, te daba la bienvenida, gracias por tu tiempo. ¿Y cómo te encuentras? Sé que estás en Londres en estos momentos. Sí, muy bien, muy bien. Trabajo con Public Health England, que es el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas. eh, Aquí en Reino Unido es el equivalente al CDC. Y apoyo en funciones epidemiológicas, en salud sexual y reproductiva inicialmente, pero ahora con la situación de COVID estoy dedicando también el 50% de mi tiempo a actividades de soporte al control de la transmisión del coronavirus y al seguimiento epidemiológico de la enfermedad aquí en Reino Unido. Te seguimos de manera constante a través de tus redes sociales. Vemos ahí que colocas cada día la estadística, cómo va subiendo con respecto a esta pandemia. Y la primera pregunta, quizás también algo complicada, es justamente, ya hemos recibido el reporte del gobierno, que ahora exactamente son 5.256 infectados, 138 fallecidos. Sobre los Mm. infectados tenemos 914 casos más que ayer. Sobre los fallecidos tenemos 17 casos más que ayer. En ese sentido, la primera pregunta es, estas estadísticas que nos están mostrando, que estamos viendo diariamente, ¿qué tan cerca a la realidad están? Te puedo decir que definitivamente el día de hoy y el día de ayer están mucho más cerca a la realidad de lo que estábamos en días previos. ¿Qué sucede? Hemos tenido un problema grande en términos de acceso a pruebas. Las pruebas que se han estado utilizando hasta ahora han sido pruebas moleculares, que son pruebas de muy alta calidad. Sin embargo, estas pruebas son costosas y requieren de una infraestructura de laboratorios alta que no siempre está a la mano. Entonces, mantener 1.000 o 1.500 pruebas diarias realmente pone un estrés grande sobre el sistema de laboratorios que tiene el país, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos dependido de esas pruebas moleculares y por esa razón hemos tenido un subregistro, un subdiagnóstico de casos. La magnitud exacta de ese subregistro, subdiagnóstico, no la conocemos con precisión. Eh, Sin embargo, al estar ahora implementando pruebas rápidas, tenemos una mucho mejor idea de la dimensión del problema. Tenemos al momento 5.256 casos confirmados por el Ministerio de Salud. Es probable que que el número real de casos actuales sea alrededor del doble. Y lo digo es un tema de opinión personal, es una opinión informada. Yo no he hecho un modelamiento o predicción porque no es parte de mi approach y de mi alcance hacia esta situación. He leído otros informes, he visto lo que se está proyectando a nivel mundial. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Una de las dificultades grandes para saber la cantidad real de casos a nivel mundial es que no conocemos la proporción real de casos asintomáticos, es decir, de personas que pueden tener el virus, pero pueden no tener síntomas. Entonces, las personas que no tienen síntomas no acuden a establecimientos de salud para ser evaluados y para tener una prueba, y por lo tanto no son considerados dentro del número de casos. Entonces, hubo estudios iniciales cuando inició el brote o la epidemia en China que calculaban que más o menos el 15% de los casos que se infectaban no tenían síntomas. Esto ahora ha cambiado, se estima que puede ser hasta 30%, hay literatura ahora que está sugiriendo que puede ser incluso 80%, y esto hace el seguimiento, esto hace las proyecciones difíciles porque es una variabilidad tan grande que no permite saber realmente cuántas personas podrían tener el virus. La única forma realmente de saberlo sería ir casa a casa en tiempo real y hacerle la prueba a todas las personas en el país. Sin embargo, en el tiempo en que nos demoraríamos a hacer eso, tendríamos que dar una segunda vuelta y una tercera vuelta, porque el tiempo de transmisión es muy rápido. Entonces, nunca vamos a tener un valor que sea real. Y por eso comentaba hace poco en esta columna en El Comercio, en donde siempre estamos viendo la realidad a través de un vidrio que está sucio y la realidad siempre va a estar un poco desfasada. Y antes que decir, bueno, estos datos no sirven, más bien teniendo esas limitaciones en cuenta, tenemos que utilizar los datos para tomar decisiones y para estar informados e informadas de lo que está pasando en el país. ¿Ok? Y en ese sentido, ¿cómo consideras desde el lado, desde tu profesión, cómo consideras que se están llevando las cosas en el Perú en comparación al Eh, resto del mundo? eh,
A ver, empezamos por el mundo. Es una, eh, hay una heterogeneidad muy grande, tanto en la magnitud como en el tiempo en el que han sido implementadas las medidas de control. Hay países que lo han hecho muy suave, hay países que lo han hecho muy estricto, hay países que lo han hecho muy temprano y hay otros que lo han hecho muy tarde. Dentro de ese universo, en donde los gobiernos y los estados han tomado diferentes estrategias, Perú ha tenido una estrategia particularmente temprana y particularmente estricta, lo cual es sumamente acertado. Entonces, lo primero que yo hago es destacar el manejo y la gestión y la capacidad del gobierno de rápidamente identificar que esto era un problema sobre el cual había que actuar, que es algo que, por ejemplo, no ha pasado en otros países, sitios en Europa, Estados Unidos, que han demorado un poco más en tomar una medida más estricta, justamente por tratar de proteger la economía, a veces por encima de la salud de las personas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, excelente. ¿Cuál es el problema? El problema es que el Perú es un país que tiene un sistema de salud que está en constante crisis. Es decir, nuestra oferta siempre le queda corta a la demanda. Y eso lo sé yo por haber hecho prácticas médicas y haber ejercido como médico en el Perú. Los hospitales están en constante crisis, ¿no? Entonces, nuestro país tiene un reto particular, que es el de no contar con suficiente infraestructura para poder enfrentar la ola de casos que vamos a tener o que estamos ya empezando a tener, algunos de los cuales pueden ser muy severos y requieren de cuidados en unidades de cuidados intensivos. Entonces, ese es un reto grande. Eh, el otro reto está en la correcta identificación de casos, que está en relación con lo que hablábamos en tu primera pregunta, que tiene que ver con suficientes pruebas, ¿no? Entonces, las dos críticas que yo tendría para el gobierno y para el manejo actual de la gestión sería inicialmente la insuficiente implementación de pruebas diagnósticas y la falta de infraestructura en salud. Los dos problemas no son exclusivos de la gestión actual, son problemas históricos y podemos discutir eso más adelante. Ok. Mateo, justo mencionabas también que es posible que actualmente tengamos el doble de casos que se reportan. Básicamente entiendo por la falta de pruebas, que es algo que se está intentando solucionar de una manera rápida, ¿no? Pero acá la pregunta entonces va, en el mundo tenemos 1.400.000 casos confirmados. Eso quiere decir que en ese sentido el mundo también no tiene una estadística eh, adecuada, o sea, en ese sentido ese número podría ser también el doble, el número que vemos en Francia, en China o más cerca a nosotros, Ecuador, Brasil, podría ser el doble, básicamente también por ese sentido de que no se están haciendo las pruebas en la suficiente cantidad. De ninguna manera podemos extrapolar mi cálculo muy grueso sobre la situación en Perú a lo que está pasando en el resto del mundo, porque yo obviamente no estoy al tanto de lo que está pasando en los sistemas de salud en todo el mundo. Puedo comentar lo que pasa en Perú y algunos casos particulares. Por ejemplo, la situación en Ecuador, que es realmente preocupante. Vemos que hay un desfase grande entre lo que está sucediendo en la comunidad y lo que se está reportando desde las comunidades, de ciudades como Guayaquil, por ejemplo, la provincia de Guayas, a lo que está reportando el gobierno. Entonces hay un desfase mayor que hace pensar que ahí el subregistro podría ser incluso mayor de lo que nosotros tenemos en Perú, ¿no? Tenemos otros países como por ejemplo Corea del Sur, en donde ellos, al tener la capacidad de desarrollar las pruebas ellos mismos, han hecho una cantidad de pruebas muy grande, han logrado detectar la mayor cantidad de casos y más bien yo pensaría que los números que ellos reportan son mucho más cercanos a la realidad. Entonces no podemos automáticamente duplicar la cantidad de casos, pero sí Claro. hay un subregistro. Y a eso, si me permites, me gustaría agregar un concepto, y es que hay que diferenciar los casos no detectados ahora con los casos que van a ser detectados luego. O sea, nosotros hablamos mucho de sintomático y asintomático, pero eso es además un concepto dinámico. Hay personas que son presintomáticas. Eso significa que son personas que tienen la infección y podrían ser positivas a un test, pero que todavía no desarrollan los síntomas. Entonces, muchas de las personas que yo te estoy comentando que probablemente todavía no han sido diagnosticadas son asintomáticas ahora, pero desarrollarán algún síntoma en los siguientes días y luego estarán agregados a esta cantidad de casos. Ok. Básicamente te lo preguntaba porque mucha gente, bueno, básicamente en redes sociales está transmitiendo esa información de que estamos a un nivel de mucha gente infectada, que no es el número que se indica, pero bajo mi parecer creo que también hay que evaluar los otros
panoramas, ¿no? Como bien decías, Ecuador, en ese caso también, no, no es que según hacía los cálculos, veía que, o la información que se difunde a través de algunas redes, es que nos pone en una situación muy, muy complicada. Pero en general hay que evaluar esto de cada forma independiente, como dices. Acá, en tu nota del comercio, mencionabas que no se trata, que la cuarentena no es un caso de éxito, pero tampoco un fracaso absoluto. En ese sentido, no sé si nos puedes detallar. Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? El objetivo de la cuarentena no es llevar la transmisión a cero, porque sabemos que la cuarentena nunca va a ser acatada al 100%, ¿no? Lo que se necesitaría para una cuarentena acatada al 100% sería más o menos lo que se ha visto por reportes extraoficiales, por ejemplo, en China, ¿no? En donde las personas han sido forzadas a estar dentro de sus casas, a veces las puertas de los edificios han sido cerrados con candados, o sea, hay un límite entre lo que puede hacer el gobierno y lo que la población va a permitir que el gobierno haga en términos de libertades individuales. Entonces, es un balance delicado. La cuarentena ha sido exitosa en el sentido en que nos ha logrado ganar tiempo. Esas semanas fundamentales de 2 o 3 semanas, si uno ve las curvas, ve que la tendencia de crecimiento cambió, siguió creciendo exponencialmente, pero cambió la velocidad de crecimiento. Y eso es fundamental porque al estar hablando de un crecimiento exponencial, un pequeño cambio en la pendiente, en cuestión de 1 o 2 semanas, se traduce en una gran diferencia en la cantidad de casos que estamos viendo. Y esa cantidad de casos es un proxy, es un reflejo de lo que luego va a suceder en el sistema de salud, o sea, en nuestra necesidad de utilizar UCI. Perú tiene una capacidad de UCI muy limitada. Entonces, si actualmente ya estamos utilizando entre 100 y 120 camas UCI para coronavirus y tenemos una capacidad solamente de aproximadamente 300, digamos, estamos ya al 30% de nuestra capacidad. Si nosotros no hubiéramos tomado una cuarentena como la que se tomó, probablemente ya estaríamos copando esa capacidad, si no sobrepasando. Entonces, la cuarentena hubiera sido un éxito absoluto si hubiéramos logrado detener la transmisión a cero o lograr aplanar la curva por completo, que no ha sucedido. Pero no es un fracaso en el sentido que nos ha permitido ganar tiempo, le ha permitido, pensemos en lo que ha pasado en las últimas semanas, ha habido un cambio del Ministerio de Salud, en el Ministro de Salud en la cabeza, ha habido un cambio en el equipo que está rodeando al presidente, el grupo Prospectiva ahora, que es un grupo de expertos informados. eh, entonces, esto le ha permitido al Estado, al gobierno, ganar tiempo. Y ese tiempo es preciado, es muy valioso. Otro detalle también importante de la nota que firmaste en el comercio es que no solamente necesitarán camas y ventiladores, hay insumos, hay medicamentos, personal calificado. En ese sentido, la pregunta es, ¿el Perú, por lo que conoces del sector médico en el que has trabajado, estamos en las condiciones de afrontar ese punto? Um, Creo que hay muchísimas fortalezas, eh, creo que hay muchísimo interés de crear políticas que permitan que las cosas se implementen de la forma en que deben ser implementadas. Eso me parece fundamental. Tenemos un desabastecimiento grande. Nuestras cadenas de supply, nuestras cadenas de abasto, normalmente están sobrecargadas. Es con mucha frecuencia que, y eso te lo pueden decir médicos jóvenes alrededor de todo el país, que no hay reactivos para realizar pruebas de laboratorio, que no hay insumos, que no hay medicamentos, que estos se acaban y que más bien el flujo no es constante. O sea, un día tienes un medicamento, al mes siguiente te falta el otro. Pero si tienes, entonces, eso a mí sí me preocupa, porque hay un tema estructural del sistema que está constantemente debilitado, que yo no sé cómo que también pueda adaptarse a una crisis, ¿no? Ahora, yo me imagino que el equipo que está liderando esto ha previsto esto y está tomando las medidas para hacerlo. Está viendo que las unidades de cuidados intensivos para coronavirus cumplan con recomendaciones internacionales. Cada vez más están saliendo guías clínicas y guías de manejo. eh, y me imagino que la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, el Colegio Médico Peruano también tendrán su rol en esto, ¿no? Eh, o sea, pero no podemos mentir, viendo los indicadores internacionales, nuestro sistema de salud no es de los más fuertes del mundo, ¿no? Si algo debo destacar es el aseguramiento universal, el sistema integral, el seguro integral de salud, el SIS, que es una fortaleza grande de nuestro sistema de salud. Las personas rara vez tienen que hacer un pago por sus atenciones en hospitales públicos si es que logran estar afiliados al sistema de seguros. Entonces, eso es, por ejemplo, una fortaleza de nuestro sistema, es una oportunidad para que las personas puedan recibir atención sin que esto las empobrezca directamente, ¿no? No es un sistema perfecto, pero es un sistema bueno. Ok. Y sobre el caso de que este punto también que detallas en tu nota, que Julio nos va a ayudar a enlazarla para que la gente la pueda leer,
se estima que la cantidad de nuevos casos diarios de COVID-19 alcanzaría su pico alrededor de la última semana de abril. Si Ujú. alcanzamos el pico en la última semana de abril, eso quiere decir, bajo tu perspectiva y lo que opinas, eh, la cuarentena debería mantenerse incluso más allá de abril. Sí, es mi opinión personal que la cuarentena probablemente necesite ser extendida más allá de lo que ya ha sido extendida por un tema meramente técnico. El pico de la transmisión de la detección de casos indica que la transmisión ha llegado a su máximo y luego de eso empieza a bajar. Entonces, quitar la cuarentena el 26 de abril, cuando estamos en el pico de transmisión y en el pico de la detección de casos, indicaría que estaríamos soltando la mayor cantidad de personas que pueden estar con el virus en ese momento. Entonces, eso no sería una medida efectiva. Lo que tendría sentido desde un punto de vista de medidas de control sería retirar la cuarentena quizás 1 o 2 semanas después, que es lo que ahora se está recomendando. Ahora, resalto nuevamente que esta es mi opinión informada. Yo siempre prefiero dar recomendaciones basadas en evidencia científica y basadas en estudios científicos que demuestren y respalden mi punto. Lamentablemente, para la situación de coronavirus, es una situación que tiene 3 meses y todavía no se ha generado suficiente evidencia científica de alta calidad que nos permita tomar estas decisiones. Leyendo los reportes internacionales, leyendo la evidencia que está disponible hasta ahora, se sugiere que la cuarentena sea detenida más o menos después de 2 semanas de pasado el pico. Entonces, desde esa perspectiva, viéndolo simplemente en un calendario, no tendría sentido necesariamente eh, terminar la cuarentena el 26 de abril. Habiendo dicho eso, esta decisión es una decisión que siempre se va a tomar en los días cercanos. O sea, las cosas pueden cambiar de aquí a 2 semanas, ¿me entiendes? Entonces, hay que tener mucha cautela. Nadie aquí puede ser un adivino. O sea, todas esas predicciones pueden tener errores, ¿no? Exacto. Ahora yendo al tema ya de no solamente Lima, veamos también la situación a nivel del interior del país, ¿no? Vemos el caso de Loreto, 315 casos, Lambayeque, 302 casos, La Libertad, 96 casos. Ahí la estadística es independiente por cada uno y las medidas se van a regir por lo que se vea en ese sentido en las próximas semanas, ¿no? No es que el Perú se levante la cuarentena, va a ser a nivel nacional. Se va a ver la estadística de acuerdo a regiones. ¿Eso es así? Completamente de acuerdo, Martín. Miremos, por ejemplo, el caso de China. O sea, China ha hecho un ejercicio muy interesante en términos de ver la transmisión y caracterizarla por provincias específicas. China es un país enorme con una población incluso más grande. Entonces, China tiene, por ejemplo, focos de transmisión en donde se inició todo, en Hubei, en Wuhan, las medidas de control no han sido aplicadas en todas las regiones de la misma manera. Perú es un país que tiene un territorio grande y una población dispersa. Entonces, si bien está concentrada en Lima y Lima en sí mismo va a tener una transmisión y una epidemiología propia, regiones como Loreto, que están aisladas geográficamente, solamente hay comunicación por vía fluvial o vía aérea, al haberse aterrizado todo y haberse detenido el tránsito de personas, eh, es posible que Loreto, por ejemplo, tenga una epidemiología muy particular, tanto que logren controlar ellos la transmisión y Loreto de repente pueda reactivarse, o que más bien Loreto tenga una transmisión sostenida y no permita que esa región en particular se quede en cuarentena por más tiempo. Habiendo dicho eso, a mí particularmente sí me preocupa la situación de Loreto. Yo conozco el sistema de salud ahí, he estado en hospitales en Iquitos, he colaborado con algunas personas ahí y sé que es un sistema de salud que constantemente tiene dificultades justamente por el aislamiento, en tener buen flujo de insumos y tener suficientes camas y suficiente infraestructura. Además es una ciudad, Iquitos es una ciudad que hasta hace poco ha estado, incluso me parece todavía ha estado bastante afectada por la situación de dengue, entonces el sistema de salud ya está sobrecargado. Eh, entonces, definitivamente hay que prestar mucha atención no solamente a lo que está pasando a nivel nacional, sino a lo que está pasando a nivel regiones, como mencionas. Mateo, si bien la situación es complicada, no se sabe el tema de la cuarentena hasta cuándo va a durar, pero si bien en algún momento se va a tener que levantar y hay que aclarar algo que los expertos están subrayando. Nada va a volver a ser igual después de esto hasta que no haya una vacuna que demorará todavía un poco más de un año. En ese Ujú. sentido, luego de que se levante la cuarentena estricta, ¿cuáles son los caminos que nos toca, cuáles son los caminos que podremos seguir? Nos hablaba en la mañana Gabriel Carrasco Escobar sobre la cuarentena focalizada, la cuarentena intermitente, la cuarentena mediante la inmunidad de escudo. Para ti, ¿cuáles serían los caminos? Es una combinación de todas.
me parece que hay que dar más granularidad geográfica. ¿Eso qué significa? Hay que prestar atención, como te decía, a las regiones. Es posible que el gobierno implemente algunas medidas de contención en regiones específicas en donde todavía se ve transmisión, mientras que otras regiones empiezan ya a retomar actividades regulares. Es verdad que esto va a durar por lo menos el resto del año y eso se va a ver a nivel mundial. Es improbable que antes de que aparezca una vacuna, todo el mundo al mismo tiempo logre controlar la transmisión. Siempre va a haber focos de transmisión. Entonces, esto tiene para rato. Y es probable que Perú esté en la misma situación. Entonces, lo más probable es que tengamos unas cuarentenas intermitentes tipo interruptor de luz, ¿no? Prendido apagado, en donde la cuarentena dura, por ejemplo, un mes, mes y medio, luego se detiene la cuarentena por unas 3, 4 semanas, y cuando empieza nuevamente a crecer la transmisión, para justamente no sobrecargar la capacidad de UCI, se vuelve a instalar la cuarentena por un par de semanas para que esa curva se contenga y luego se reactiva. Y el problema de coronavirus es un problema de dos curvas, ¿no? Es un problema de curvas de salud y es un problema de curvas de economía. Definitivamente no hay que priorizar la economía sobre la salud, pero si logramos salvar todas las vidas, tenemos que ver qué es lo que queda luego. Entonces, sí es un reto constante encontrar de qué manera podemos lograr que las personas sigan teniendo bienestar y sigan logrando los objetivos que tienen sin, sin que esto nos cueste vidas, ¿no? Entonces, lo más acertado a mí me parece esos periodos intermitentes de cuarentena y no cuarentena. Y para eso es fundamental que tengamos un sistema de datos de alta calidad. Y por eso es que yo estoy haciendo este seguimiento diario de los datos, porque esta curva, o sea, justamente esta curva que nos permite ver si la transmisión está bajando o subiendo, es la herramienta fundamental para tomar estas decisiones de cuándo se inicia o detiene la cuarentena y de cuándo se debe reiniciar la cuarentena, que es algo que perfectamente puede suceder, ¿no? Ok. Veía también en tu Twitter que ponías el reto de que a partir de ahora no podemos bajar de menos de 1.500 pruebas a diario. A nivel internacional, la información que manejas, ¿cuánto sería el número indicado de pruebas diarias que se deberían hacer? Eh, Depende mucho de la población, depende mucho de las tasas de crecimiento. Inicialmente, diría, lo mínimo que deberíamos estar haciendo es pruebas a todas las personas que tienen síntomas severos, a todas las personas con una neumonía adquirida en la comunidad de unidades de cuidados intensivos, a todas las personas que son contactos de casos confirmados, eh, y luego podríamos expandirlo a todas las personas que tienen síntomas moderados, por ejemplo. Entonces, si solamente tenemos 100 de esas personas, yo te diría necesitamos 100, quizás 150 pruebas. Si tenemos 5.000, serían 5.000. Entonces, yo no te puedo decir necesitamos un número estático. O sea, nuestro número siempre va a ser una respuesta a la transmisión. Entonces, yo no te puedo asegurar que de aquí a 2 semanas nuestra necesidad de pruebas sea 10.000, ¿no? Entonces, de ahí que Claro. sea tan importante que tan pronto hayamos llegado a nuestra capacidad de pruebas moleculares, por ejemplo. Y también asumo, la estrategia debería estar entre pruebas moleculares y pruebas rápidas. Eso es indiscutible, ¿cierto? Sí, quizás en otros escenarios sería bueno priorizar solo las pruebas moleculares. En un escenario como el Perú, en donde tenemos capacidad de laboratorio limitada, definitivamente las pruebas rápidas nos van a ayudar muchísimo a detectar a los casos, a sugerir el aislamiento. Habiendo dicho eso, una conversación reciente que he tenido con otros colegas es que hay que cambiar el mensaje de que las pruebas no van a disminuir la mortalidad independientemente. O sea, si yo médico, por ejemplo, estoy en un centro de salud y tengo un paciente con síntomas compatibles de coronavirus, mi manejo no va a cambiar si es que la prueba es positiva o negativa. Lo que yo tengo que hacer con este caso es, si es moderado o leve, solicitar aislamiento, recetar sintomáticos y monitorar el caso, dar señales de alarma y aislar a los contactos también. Entonces, yo sí le diría a las personas, al personal de salud, de medicina, de enfermería, de obstetricia, técnico, que está en el primer nivel de atención, que entiendo que la frustración que pueden estar sintiendo a la falta de pruebas, pero que no, que recuerden que el manejo que ellos, tan valioso que ellos pueden estar haciendo en el primer nivel de atención, no va a cambiar con la presencia o ausencia de una prueba, ¿no? La prueba tiene fines epidemiológicos, que son los de tomar estas decisiones y hacer seguimiento. Mateo, y finalmente hay que tener en cuenta también que no solamente estamos en lucha contra el COVID-19, hay otras enfermedades que también necesitan tratamiento, hay muchas personas que se quejan de que no pueden seguir ese tratamiento, personas con cáncer, personas que necesitan diálisis. En ese sentido, ¿has visto alguna estrategia que se puede implementar en el Perú que le sirva a esas personas
para que no pierdan esos tratamientos, porque finalmente esos tratamientos de alguna manera significan la vida o la muerte también. Completamente de acuerdo. Las crisis Las crisis de este tipo tienen consecuencias directas e indirectas. Las directas son aquellas que son específicamente relacionadas con la causa de la crisis, es decir, mortalidad y morbilidad por coronavirus. Y las indirectas son aquellas en las que un sistema de salud sobrecargado no puede atender la demanda usual. Entonces, habiendo dicho eso, existen estrategias, sobre todo aquellas que dependen de tecnología, como por ejemplo telemedicina, en donde las personas pueden recibir atenciones desde su casa y hacer llamadas con profesionales de salud que puedan darles alguna guía sobre si deben continuar o depender un medicamento, por ejemplo, ¿no? Estamos en una etapa muy aguda de la crisis, entonces ese tipo de estrategias toman tiempo. Ahorita el sector salud está completamente enfocado en la situación de coronavirus y es una pena porque hay otras cosas que inevitablemente van a entrar un poco en segundo plano mientras se atiende esta emergencia inicial. Yo creo que un plan a mediano plazo del Ministerio de Salud estaría enfocado también en resumir las actividades que puedan ser retomadas, ¿no? Similar a lo que está pasando ahora con el sector de educación, en donde hay aulas virtuales, donde se están haciendo programas desde casa, ¿no? Entonces, también la telemedicina, por ejemplo, es una estrategia muy útil para ese tipo de casos, ¿no? Ok, perfecto. Pongo a disposición de ti, Mateo, si quieres agregar algo o subrayar algo de lo que hemos hablado en esta conversación. Adelante, por favor. Yo más bien quisiera dirigirme a las personas que pueden estar viendo esto y hacer un llamado a la calma, al cuidado de la salud mental, de temas como ansiedad o depresión, que estamos en una etapa muy incierta y sin precedentes para todas las personas. Entiendo que la información que se recibe puede ser muy abrumadora y a veces difícil de procesar. Em, Me parece que estamos en una situación que depende de todas las personas, o sea, depende de nuestras acciones colectivas son las que van a determinar finalmente cómo continúa esta transmisión. O sea, si nosotros hacemos esas pequeñas excepciones en las que decimos, no, pero quizás me voy a la casa de mi pareja, de mi enamorado, de mi enamorada, o me voy al mercado rápidamente y no tengo el cuidado que debería tener, ¿no? Nosotros estamos ayudando a la transmisión, porque muchos de nosotros podemos tener una infección asintomática y podemos estar transmitiendo el virus. Entonces, la idea es no transmitir el virus, es detener esa transmisión. Y solo lo podemos hacer acatando las medidas de control, ¿no? Entonces, en todo caso, mi mensaje sería eso. O sea, recuerden que esta curva que estamos viendo todos los días es un espejo de lo que estamos haciendo nosotros como población. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y es un momento de ser absolutamente responsables, ¿no? Perfecto. Fue con ustedes Mateo Prochaska, médico epidemiólogo, quien nos habla desde Londres. Muchísimas gracias, Mateo. Muchísimas gracias a nuestro productor periodístico Julio Melgarejo. Gracias a esas 3.000 personas que han estado conectadas. Y nada, volvemos en unos minutos con más entrevistas en vivo, básicamente para que ustedes tengan fuentes especializadas y tengan información válida y certera en medio de esta incertidumbre por el COVID-19. Muchísimas gracias, Mateo, nuevamente. Cuídense mucho ustedes, amigos que nos están escuchando. Hasta luego. Gracias, Martín.